En algún lugar, en este preciso instante, hay un niño que está paralizado. No físicamente, pero psicológicamente está congelado en un estado de pánico perpetuo. El pánico de cometer un error, el pánico de decepcionar, el pánico de que si comete un error, algo terrible sucederá, algo irrevocable, algo que lo marcará para siempre. Y así, el niño permanece en un estado de vigilancia constante, analizando cada movimiento antes de hacerlo, anticipando cada posible consecuencia, viviendo en un mundo donde un error no es simplemente un error, es una catástrofe, es un fracaso, es prueba de su fundamental incompetencia. Una estadística perturbadora nos persigue como una sombra. El 72% de los adultos reportan haber crecido con un miedo extremo al error. No un miedo normal, saludable, que enseña a una persona a ser cuidadosa, sino un miedo paralizante, un miedo que impide que la persona tome riesgos, un miedo que hace que la persona evite nuevas experiencias, un miedo que, en esencia, hace que la persona no viva verdaderamente, porque vivir requiere experimentación, y la experimentación inevitablemente resulta en error. Imagina una casa donde el error no es tolerado, donde el padre grita cuando el hijo comete un mistake, donde la madre castiga con silencio glacial, donde los hermanos se burlan, donde el ambiente familiar ha sido establecido de tal manera que un error, cualquier error, es una violación fundamental de las reglas de la casa. El niño en esa casa aprende rápidamente. Aprende que su seguridad, su pertenencia, su lugar en la familia está condicionado en su capacidad de no errar. Y así, desarrolla una vigilancia obsesiva sobre sí mismo. Cada paso es calculado, cada palabra es ponderada, cada acción es precedida por un análisis paralizante de todas las formas posibles en que podría salir mal. Este es el primer secreto que la sociedad ha convenido en guardar, que existe una forma de abuso psicológico que es tan sutil, tan normalizada, que la mayoría de las personas ni siquiera la reconocen como abuso. Es el abuso de la intolerancia al error. Es la programación sistemática de un niño para creer que los errores son inaceptables. Es la instalación de un miedo profundo que paraliza al niño en cada aspecto de su vida. Los psicólogos lo llaman perfeccionismo neurótico o fobia al fracaso, pero esos términos son demasiado clínicos, demasiado distantes, para capturar la realidad visceral de lo que sucede. Un niño que crece con terror al error no está simplemente siendo perfeccionista, está siendo entrenado en un estado permanente de ansiedad. Está siendo condenado a vivir una vida donde cada momento es potencialmente catastrófico. Está siendo enseñado que su valor como persona está completamente vinculado a su capacidad de no cometer errores. Y aquí está lo más aterrador. El niño que crece con miedo al error a menudo no experimenta este miedo como imposición de otros, lo experimenta como su propia naturaleza. Piensa, simplemente soy alguien cauteloso, simplemente soy alguien que tiene altos estándares. No ve que fue programado, no ve que fue entrenado. Solo ve que tiene esta necesidad inexplicable de evitar el error a toda costa. El documental de la psique moderna es, en realidad, la historia de millones de niños que fueron condenados a vivir en un estado de terror perpetuo. Niños que crecieron creyendo que un error era equivalente a una catástrofe, que internalizaron la creencia de que si fallaban sería evidencia de su fundamental deficiencia, que desarrollaron patrones de evitación y parálisis que los perseguirían durante décadas. En los próximos minutos, exploraremos cómo el niño que tenía miedo de errar desarrolla un sistema de creencias que literalmente lo impide vivir plenamente. Cómo el miedo al error se convierte en miedo al cambio, cómo la búsqueda de perfección se convierte en una prisión invisible. Cómo un niño puede ser tan efectivamente entrenado en el terror que el miedo se convierte en la estructura fundamental de su existencia. No es ficción, es neurobiología, es psicología del acondicionamiento del miedo. Es la sombra colectiva de una sociedad que ha venido el perfeccionismo como una virtud mientras ignora que es, en realidad, una enfermedad que mata al alma lentamente, día tras día, error evitado tras error evitado. Detente aquí, porque lo que acabas de escuchar no fue solo una descripción, fue un diagnóstico, fue tu infancia nombrada en palabras. Si mientras escuchabas sentiste tu cuerpo tensarse, si reconociste esa casa donde el error era inaceptable, si identificaste el momento exacto en el cual aprendiste que tu valor dependía de tu perfección, si de repente comprendiste por qué, incluso después de todos estos años, todavía tienes pánico ante la idea de fracasar, si finalmente entiendes por qué la idea de desagradar a alguien te aterroriza a un nivel que no puedes controlar, entonces necesitas suscribirte a este canal ahora mismo. No es una invitación casual, es un acto de valentía, porque lo que viene es más profundo, es más revelador.
Y es exactamente lo que el niño aterrado dentro de ti ha estado esperando que alguien finalmente tuviera el coraje de nombrar completamente. Suscríbete, activa la campana, porque el miedo al error no es tu naturaleza. Es una programación, y aquí, en este espacio, aprenderás a desactivarla. La neurociencia moderna ha revelado algo que destrozará a cualquiera que realmente lo entienda. El cerebro de un niño que fue castigado, avergonzado o rechazado constantemente por sus errores desarrolla patrones neurales, que son literalmente los patrones de alguien en un estado de miedo crónico. No estamos hablando de diferencias menores. Estamos hablando de una reorganización fundamental de cómo el cerebro procesa el riesgo, la seguridad, la posibilidad de fracaso. Los investigadores en la Universidad de Stanford han conducido estudios neuroimagen sofisticados con adultos que crecieron con miedo extremo al error. Lo que encontraron fue profundamente perturbador. La amígdala, esa región del cerebro responsable del procesamiento del miedo, mostraba patrones de hiperactivación crónica. Básicamente, el sistema de alarma del cerebro fue calibrado demasiado alto. El niño que fue castigado por cometer errores desarrolló un sistema nervioso que experimenta el error no como una oportunidad de aprendizaje, sino como una amenaza existencial, como si cometer un error fuera equivalente a estar bajo ataque. Pero eso no es lo peor. Los investigadores también examinaron la corteza prefrontal dorsolateral, esa región que es crucial para la toma de decisiones, especialmente las que implican riesgo calculado. Lo que encontraron fue que en personas que crecieron con miedo al error, esta región mostraba una actividad significativamente reducida cuando enfrentaban decisiones que implicaban posibilidad de fracaso. Era como si el cerebro estuviera diciendo: no voy a permitir que tomes esta decisión porque podría resultar en error. Voy a paralizarte en su lugar. Voy a mantener el control. Voy a asegurar que no hagas nada que pueda resultar en fracaso. El resultado es un adulto que está literalmente paralizado por la posibilidad de error. Un adulto que evita nuevas experiencias, que no toma riesgos, que vive una vida enormemente circunscrita porque la mayoría de las cosas nuevas implican la posibilidad de fracaso. Es como si el adulto estuviera viviendo con un pie en el acelerador y el otro en el freno, constantemente en conflicto consigo mismo. La neurocientífica Carol Dweck, quien ha dedicado su carrera a estudiar el mentalidad de crecimiento versus mentalidad fija, ha documentado algo profundamente importante, que el miedo al error crea una mentalidad fija, una creencia de que las habilidades son fijas, que no puedes cambiar, que si no tienes una habilidad ahora, nunca la tendrás. El resultado es que una persona evita el desafío, porque el desafío implica error, y el error prueba que no tienes la habilidad. Y si no tienes la habilidad, entonces eso significa algo fundamental sobre ti como persona. Los investigadores en el Instituto de Psicología del Desarrollo en Berkeley han realizado estudios longitudinales siguiendo a niños que fueron fuertemente castigados por cometer errores desde la infancia hasta la adultez. Lo que encontraron fue un patrón predecible de consecuencias devastadoras: mayor prevalencia de trastornos de ansiedad generalizada, mayor incidencia de depresión relacionada con la evitación y la parálisis, mayor probabilidad de desarrollar fobias sociales, especialmente relacionadas con ser juzgado o humillado, mayor tendencia a perfeccionismo compulsivo que borda lo patológico, mayor predisposición a los trastornos obsesivo-compulsivos, donde el niño adulto continúa obsesivamente revisando su trabajo para asegurar que no hay errores. Ahora, miremos hacia la sabiduría ancestral. En prácticamente todas las culturas tradicionales que han producido innovadores y pensadores creativos, existía un principio fundamental: que el error es esencial para el aprendizaje. Los antiguos maestros de oficios en la Edad Media tenían un sistema donde los aprendices eran no solo tolerados, sino esperados que cometieran errores, porque se entendía profundamente que cometer errores era la forma en que realmente aprendías el oficio, que la perfección era imposible, y perseguirla era una forma de perder el arte mismo. En las culturas indígenas norteamericanas existía una práctica conocida como el aprendizaje a través del error. Los niños eran deliberadamente permitidos cometer errores, incluso errores peligrosos, bajo supervisión cuidadosa, porque se entendía que un niño que nunca comete errores es un niño que nunca verdaderamente aprende. Es un niño cuya capacidad de resolver problemas no está desarrollada. Es un niño que será completamente incapaz de manejar la incertidumbre de la vida adulta. Carl Jung escribió sobre el concepto del fracaso necesario. Dijo que un adulto que nunca ha fracasado es un adulto que nunca ha verdaderamente vivido, que el fracaso es esencial para el desarrollo del carácter, que aquellos que crecen sin fracaso desarrollan personalidades frágiles, que se desmorona cuando finalmente enfrentan la inevitabilidad del error. El Dalai Lama ha hablado extensamente sobre el valor del error en el desarrollo espiritual.
Ha dicho que el error es el maestro supremo, que aquellos que cometen errores y aprenden de ellos desarrollan una sabiduría que aquellos que evitan el error nunca pueden alcanzar, que un espíritu humano que nunca ha sido probado por el fracaso es un espíritu que permanece infantil, sin importar la edad. Los antiguos filósofos griegos entendían que el crecimiento requiere riesgo, que la virtud no era perfección, sino la capacidad de intentar, fallar, levantarse e intentar de nuevo. Aristóteles escribió sobre la virtud media, el equilibrio entre dos extremos, pero dijo algo crucial, que alcanzar esa virtud media requería error, requería experimentación, requería el riesgo de estar equivocado. En el mundo externo, el niño que tenía miedo de errar a menudo no muestra signos obvios de su pánico interno. Este es parte de lo que lo hace tan peligroso, tan invisible, tan fácil de no reconocer como trauma. El primer signo es lo que podríamos llamar la parálisis de la perfección. El adulto que no puede tomar decisiones, que se queda atrapado en análisis infinito, que revisa obsesivamente su trabajo buscando imperfecciones, que no puede presentar nada porque siempre siente que podría ser mejor. La segunda señal es la evitación de nuevas experiencias. El adulto que rechaza oportunidades porque implican riesgo de fracaso, que dice no a empleos que podrían ser satisfactorios pero que tienen un elemento de incertidumbre, que se mantiene en situaciones insatisfactorias porque son familiares y predecibles, que literalmente está evitando vivir porque vivir requiere riesgo. La tercera señal es la hipersensibilidad a la crítica. El adulto que no puede recibir feedback sin experimentar una reacción emocional extrema, que interpreta toda crítica como rechazo total, que se siente completamente devastado por comentarios menores, que ve cualquier corrección como evidencia de su fundamental incompetencia. La cuarta señal es lo que podríamos llamar la adicción a la validación anticipada. El adulto que necesita constantemente la aprobación de otros antes de hacer algo, que solicita retroalimentación obsesivamente, que no puede confiar en su propio juicio, que necesita que otros le digan que está haciendo bien antes de poder proceder. La quinta señal es la procrastinación crónica. El adulto que constantemente pospone cosas, no porque sea perezoso, sino porque hacer la tarea implica la posibilidad de error. Así que el adulto pospone indefinidamente, manteniendo la ilusión de que si finalmente hace la tarea, la hará perfectamente. Pero ese finalmente nunca llega. La sexta señal es la evitación del cambio. El adulto que permanece en trabajos insatisfactorios, relaciones insatisfactorias, porque el cambio implica lo desconocido, lo cual implica posibilidad de error. Así que el adulto se mantiene en situaciones que sabe que son subóptimas porque son conocidas. Porque en lo conocido, al menos, puede intentar controlar y evitar el error. La séptima señal es la autocrítica despiadada. El adulto que es extremadamente duro consigo mismo, que se critica por errores menores de manera desproporcionada, que no puede permitirse un solo error sin entrar en una espiral de autoflagelación, que interiormente está constantemente gritándose a sí mismo por ser incompetente. La octava señal es la experiencia crónica de ansiedad sin causa aparente. El adulto que siente un nivel constante de ansiedad, que no puede relajarse verdaderamente, que incluso en momentos de paz hay una tensión subyacente, una vigilancia, una espera constante de que algo salga mal. Y cuando se le pregunta por qué está ansioso, no puede realmente responder. Simplemente siente que algo podría estar equivocado, que podría estar cometiendo un error. Lo que sucede a nivel individual tiene ramificaciones colectivas que hemos aprendido a normalizar completamente. Cuando millones de niños crecen siendo castigados por sus errores, cuando generación tras generación de personas es entrenada en el miedo al fracaso, se crea lo que podríamos llamar una sociedad paralizada. ¡Ñam! Una sociedad donde la mayoría de las personas está operando desde un lugar de miedo profundo, donde la innovación es desalentada, donde el riesgo es evitado, donde la creatividad muere porque la creatividad requiere error. Imagina una sociedad donde la mayoría de las personas está tan aterrada de cometer un error que evita el cambio a toda costa, donde los sistemas se mantienen incluso cuando son claramente disfuncionales, porque cambiarlos implica riesgo de error, donde los trabajadores permanecen en empleos insatisfactorios porque cambiar de carrera implica la posibilidad de fracasar en la nueva carrera, donde los matrimonios continúan siendo insatisfactorios, porque el divorcio implica la posibilidad de error en la decisión de dejar. El resultado es una sociedad completamente estancada, una sociedad que no innova, una sociedad que no progresa, una sociedad que está condenada a repetir sus errores porque está demasiado aterrada de cometer los nuevos. Es una paradoja perfecta. En el intento de evitar el error, la sociedad crea un sistema de errores perpetuos. A nivel económico, esto es destructivo. Las corporaciones aman cuando los empleados tienen miedo de fracasar,
Pero esto también significa que esos empleados no van a tomar riesgos, no van a proponer ideas nuevas, no van a innovar. El resultado es empresas que se estancan, que se quedan atrás, que eventualmente fracasan porque estaban demasiado aterrados de fallar para intentar algo nuevo. Lo que Jung llamaría el campo de distorsión colectiva es visible aquí de manera profunda. Hemos creado una realidad compartida, donde el error es algo a ser evitado a toda costa, donde el fracaso es vergonzoso, donde alguien que intenta algo y fracasa es visto como débil, no como valiente. Hemos invertido completamente los valores. Hemos hecho que el miedo parezca prudencia. Hemos hecho que la parálisis parezca cautela. La arquetipología es profunda. El arquetipo del niño miedoso es ahora uno de los más prevalentes en la cultura occidental. Es la imagen de la persona que está constantemente asustada, que está constantemente buscando validación, que está constantemente en un estado de anticipación del fracaso. Los medios están llenos de historias sobre este arquetipo. Los libros están llenos de caracteres que están paralizados por el miedo. Los sistemas educativos también participan activamente en la propagación del miedo al error. Las pruebas estandarizadas, las calificaciones, el ranking de estudiantes, todo esto comunica un mensaje simple: que el error es malo, que debería evitarse, que si cometes un error vas a ser marcado como inferior. Los estudiantes aprenden rápidamente que la creatividad es arriesgada, que la experimentación es peligrosa, que es mejor jugar seguro. El resultado es generaciones de adultos que no saben cómo tomar riesgos. La industria de la salud mental también capitaliza esto. La proliferación de diagnósticos de trastorno de ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo, perfeccionismo patológico, todo esto es un síntoma de una sociedad que ha entrenado exitosamente a sus miembros a tener miedo del error. Y luego la industria ofrece medicinas para tratar los síntomas sin nunca tratar la causa fundamental, que hemos construido un sistema que recompensa el miedo. Hemos llegado al punto donde el conocimiento debe transformarse en un acto revolucionario de autopermiso. La pregunta que resuena profundamente en la mente de alguien que reconoce estos patrones es urgente. ¿Cómo puedo permitirme cometer errores? ¿Cómo puedo dejar ir el miedo que ha definido mi vida? ¿Cómo desactivo un sistema de alarma que ha estado constantemente encendido durante décadas? El primer elemento del protocolo es lo que podríamos llamar la práctica deliberada del error controlado. Y esto significa hacer cosas deliberadamente, sabiendo que probablemente fracasarás, pero en un ambiente controlado. Prueba una nueva receta sabiendo que podría no saber bien. Aprende un nuevo deporte sabiendo que vas a ser terrible al principio. Toma una clase en algo que siempre quisiste aprender. Lo importante es que estás practicando permitirte fracasar. Estás practicando la idea de que el fracaso no es catastrófico, que el fracaso es simplemente parte del proceso. El segundo elemento es la reinterpretación del significado del error, porque has sido entrenado a creer que el error es malo, que el error es evidencia de incompetencia, que el error debería ser evitado. Así que necesitas comenzar a cambiar esa creencia. Necesitas comenzar a ver el error como información, como retroalimentación, como una oportunidad de aprendizaje. Necesitas entrenarte a decir: cometí un error. Eso significa que aprendí algo nuevo sobre cómo no hacer esto. Eso me hace más sabia, no menos. El tercer elemento es la exposición gradual al riesgo, especialmente en áreas donde has estado evitando. Si has estado evitando un cambio de carrera, comienza a explorar qué se requeriría. Si has estado evitando una conversación importante, comienza con una conversación menor. Si has estado evitando un nuevo hobby porque podrías ser malo en ello, comienza con algo donde el riesgo sea bajo. Lo importante es que estás comenzando a expandir tu zona de confort. Estás comenzando a permitirte tomar riesgos. El cuarto elemento es la práctica de la autoimagen compasiva, porque es probable que tu crítica interna es extremadamente dura, que te hablas a ti mismo de manera que nunca hablarías a un amigo. Así que necesitas comenzar a cambiar eso. Necesitas comenzar a hablarte a ti mismo con compasión. Cuando cometes un error, en lugar de gritarte a ti mismo, necesitas decirte suavemente: bueno, cometiste un error. Eso está bien. Todos cometemos errores. ¿Qué puedo aprender de esto? El quinto elemento es la validación de otros que también fracasan. Necesitas rodearte de personas que están tomando riesgos, que están fracasando, que están permitiéndose crecer, que no están viviendo en el miedo constante. Necesitas ver que es posible fallar y no morir, que es posible fracasar y aún seguir siendo digno de amor y respeto. El sexto elemento es la integración de la culpa anterior, porque es probable que has estado llevando culpa durante años. Culpa por errores que cometiste hace años, culpa por no haberlos prevenido, culpa por ser imperfecto. Necesitas permitirte soltar esa culpa. Necesitas reconocer que esos errores te enseñaron algo,
que esos errores fueron parte de tu camino, que no definen quién eres hoy. Hemos llegado al punto más profundo, donde la verdad fundamental debe ser enunciada. La pregunta que permanece en las sombras es esta: ¿en qué momento exacto decidiste que el error era inaceptable? No fue un momento. Fue 1000 momentos de represión. Fue cada vez que fuiste castigado por fracasar. Fue cada vez que fuiste avergonzado por un error. Fue cada mensaje que recibiste que indicaba que el error era una reflexión de tu valor como persona. El filósofo Friedrich Nietzsche escribió algo profundamente importante sobre el error y el crecimiento. Dijo que aquellos que nunca cometen errores son aquellos que nunca intentan nada realmente importante. Que el error es el precio del crecimiento. Que alguien que vive una vida libre de error es alguien que está viviendo una vida pequeña, circunscrita, limitada. La verdad oscura que persigue a todos los que fueron aterrados de errar es esta: que ese miedo probablemente los ha prevenido de hacer cosas verdaderamente importantes. Que ese miedo ha hecho que sus vidas sean más pequeñas de lo que podrían haber sido. Que ese miedo ha robado del mundo las contribuciones únicas que podrían haber hecho. Porque las contribuciones únicas requieren riesgo, y el riesgo requiere la willingness de error. Jung escribió sobre el concepto del viaje del héroe, donde el héroe debe pasar a través de la prueba, y la prueba siempre implica la posibilidad de fracaso. Pero dijo algo importante: que es únicamente a través de pasar a través de la prueba que el héroe se convierte en quien es verdaderamente destinado a ser. Alguien que evita completamente la prueba, que evita el riesgo, permanece eternamente en el umbral. Nunca entra en la aventura. Nunca se convierte en quien podría haber sido. Y aquí está el giro que cambia todo. Aquí está la verdad que debe ser escuchada en los rincones más profundos de tu ser. Que el acto revolucionario es simple. Es permitirte finalmente cometer errores. Es decidir que un error no es una catástrofe. Es reconocer que el miedo al error ha estado limitando tu vida más que el error real jamás podría. Y cuando finalmente tomas esa decisión, cuando finalmente permites que el error sea parte de tu vida, algo extraordinario sucede. No solo comienzan a intentar cosas que antes evitabas, comienzan a descubrir capacidades que no sabías que tenías, comienzan a vivir una vida que era imposible mientras estabas paralizado por el miedo. El niño que fue aterrado de errar no puede cambiar el pasado. No puede forzar a sus padres a ver que el castigo por los errores fue dañino. No puede hacer que su familia reconozca que el miedo fue innecesario. Pero lo que puede hacer es algo mucho más poderoso. Puede decidir que ya no va a vivir con miedo. Puede decidir que va a intentar cosas aunque fracase. Puede decidir que su vida va a ser definida no por los errores que evitó, sino por los riesgos que tomó. La verdad aterradora que persigue a nuestras sociedades es que continuamos enseñando a nuestros hijos a tener miedo al error. Continuamos castigando a nuestros hijos por fracasar. Continuamos creando sistemas donde el error es algo que debería ser evitado a toda costa. Y mientras hacemos esto, estamos robando del mundo los innovadores, los soñadores, los creadores que podrían haber surgido de esos niños si simplemente hubieran sido permitidos errar. Pero aquí está la nota final, la que debe reverberar en los rincones más profundos de tu ser, que el error no es el enemigo es el miedo al error. Y ese miedo fue implantado, fue enseñado, fue cultivado, y porque fue cultivado, puede ser desactivado, puede ser deshecho, puede ser transformado, y cuando finalmente permitas eso, cuando finalmente dejes ir el terror que ha definido tu vida, descubrirás algo extraordinario, que la vida, verdaderamente vivida, requiere error, que el crecimiento requiere fracaso, que el ser humano pleno es alguien que ha fallado tantas veces que ya no le tiene miedo, y eso es la libertad verdadera.